Me di cuenta de que mi vida ya se había dividido en la noche. Mi hermano, no, la persona que se suponía que era, me devolvió la mirada desde el espejo y no apartó la mirada. Cuento esto ahora porque el silencio casi me borra y porque toda transformación comienza mucho antes del cambio de ropa. Empieza en el pecho con una presión indescriptible, con la sensación de que el papel que te asignaron encaja a la perfección con todos menos contigo. De niño, fui el hermano, el hijo confiable, el que llevaba la compra sin que nadie se lo pidiera y aprendí desde pequeña a adaptarme a las expectativas. Nadie me enseñó a cuestionar esa forma. Uno simplemente crece, como un árbol crece alrededor de una cerca, lenta y dolorosamente, hasta que olvida que la cerca alguna vez estuvo ahí. Mis primeros recuerdos parecen prestados, como escenas de la vida de otra persona. Uniformes escolares de niños, rodillas raspadas, la forma en que los adultos me elogiaban por ser fuerte. Aprendí el lenguaje de la aprobación con fluidez. Aprendí a reírme de los chistes que me incomodaban y a bajar la voz por instinto. Pero por la noche, cuando la casa se llenaba de su respiración familiar, me sentaba en el borde de la cama y sentía un dolor indescriptible. No quería desaparecer. Quería llegar a otro lugar. La primera vez que crucé esa línea invisible no fue dramático. Sin truenos, sin música de fondo. Era una tarde tranquila, la casa vacía, el polvo flotando en la luz del sol como secretos. Recuerdo abrir un armario que no era mío, con las manos temblando como si estuviera robando algo sagrado. La tela se sentía más ligera que cualquier otra que tuviera, más suave, como si hubiera estado esperando un toque diferente. Al ponérmela, el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que los vecinos podían oírlo. Y entonces, allí de pie, sentí que algo se sentaba. No era emoción, sino alivio. De esos que te hacen escocer los ojos porque no te has dado cuenta de lo tenso que has estado toda tu vida. Me dije que era solo curiosidad. Todo el mundo experimenta, ¿no? Repetí esa mentira con disciplina. Doblé la ropa con cuidado, cerré la puerta y volví a mi vida. Pero el espejo me había memorizado. Desde ese día me vi reflejado haciendo cosas raras, suavizándome, cuestionándome, preguntándome en silencio a quien intentaba convencer. Cuanto más lo ignoraba, más fuerte se hacía. Lo que lo hacía insoportable no era el miedo al castigo, era el miedo a la claridad. Porque la claridad significaría admitir que el rol de hermano se sentía como un disfraz que había usado demasiado tiempo. Y si eso era cierto, ¿en qué más me equivocaba? Observé a mi familia con nuevos ojos, midiendo mis sonrisas, ensayando mis reacciones. El amor estaba por todas partes en esa casa, pero también las expectativas, apiladas cuidadosamente como platos frágiles. No quería ser yo quien las derribara. Había días en que redoblaba mi apuesta por la masculinidad como si el volumen pudiera ahogar la verdad. Caminaba con más pesadez, hablaba con más agudeza, intentaba aferrarme a hábitos que nunca acababan de arraigar. Pero tarde en la noche, mi otro yo regresó, paciente y persistente. No me acusó, no me apresuró. Simplemente esperó como una nota contenida en el fondo de cada pensamiento. Los cambios comenzaron internamente mucho antes de que nadie notara nada en el exterior. Me volví más consciente de cómo me movía, de cómo sentía cómo las emociones se expandían en lugar de colisionar. Escribía obsesivamente en mi diario, llenando páginas con preguntas que me daba miedo formular en voz alta. ¿Quién soy cuando nadie me ve? ¿Por qué fingir me agota más que la honestidad? Las respuestas se colaban entre sueños, entre momentos de envidia que no entendía hasta que lo hice. Una noche, una amiga se rió y dijo que era demasiado sensible. Y por primera vez, la palabra no me dolió. Fue como un reconocimiento con el nombre equivocado. Caminé a casa bajo las farolas que zumbaban como testigos y pensé, quizás no estoy rota. Quizás llegué temprano. El espejo se convirtió en un punto de encuentro. No me apresuré. Me dejé explorar con suavidad, con atención, como si aprendiera un nuevo idioma hablado por mi propio cuerpo. Cada pequeña decisión sobre cómo peinarme cuando estaba sola, cada vez que practicaba una expresión más suave, se sentía como recuperar una hora robada. Había culpa, sí, y miedo que me pesaba en el estómago. Pero debajo de todo, crecía la certeza de que, fuera lo que fuese, era real. Seguía respondiendo cuando mi familia me llamaba su hijo, su hermano. Seguía interpretando el papel de forma convincente, pero la distancia entre quien era y quien fingía ser se adelgazaba cada día, como el hielo antes de romperse. Sabía que algo tenía que ceder. La única pregunta era si sobreviviría al sonido que hacía. La noche que finalmente susurré su nombre, apenas audible, no me sentí valiente. Sentí terror y calma a la vez,
como si pisara un puente que llevaba años construyendo en secreto. No sabía a dónde me llevaría, solo que quedarme donde estaba significaba desaparecer. Y por primera vez elegí que me vieran, aunque solo fuera por mí misma. La primera grieta visible apareció en mi voz antes de que se manifestara en mi ropa. No lo planeé. Estaba hablando con mi madre en la cocina, explicándole algo cotidiano. Compras, horarios, nada importante. Y de repente me oí suavizar una frase sin pensar. Ni más aguda, ni exagerada, solo más suave. Me miró medio segundo más de lo habitual y luego volvió a remover la olla. Esa pausa me siguió todo el día como una sombra. La repasé una y otra vez, preguntándome si ella había oído lo mismo que yo. Si la versión de mí que tanto me esforzaba por contener había salido brevemente a la luz. Desde entonces me volví hiperconsciente de todo. De cómo cruzaba las piernas al sentarme sola. De cómo mis manos hablaban cuando mi boca se mantenía cautelosa. Noté cómo mis emociones llegaban más rápido que antes. Cómo la alegría se sentía más intensa. Pero la tristeza era más profunda. Era como si el mundo hubiera aumentado su saturación silenciosamente. No me estaba convirtiendo en otra persona. Me estaba acercando. Por la noche, comencé a permitirme pequeñas verdades. Dejé de apresurarme a volver al modo hermano. En cuanto estuve solo, me permití existir en el medio. Las sesiones frente al espejo se hicieron más largas, menos frenéticas. Ya no perseguía una ilusión. Observaba cómo la realidad cobraba forma. Mi postura cambió sutilmente, mis expresiones se volvieron menos cautelosas. Practiqué sonreír hasta que ya no parecía una imitación. Algunas sonrisas seguían desvaneciéndose bajo el escrutinio, pero otras se mantenían. Esas eran las que más me asustaban porque parecían permanentes. La culpa llegaba en oleadas. Me sentaba en la cama y pensaba en las cenas familiares, en las fotos de mi infancia que adornaban el pasillo, en un nombre pronunciado con orgullo. No me enojaba nada de eso. Ese era el problema. No había ningún villano al que culpar, ninguna injusticia que señalar. Solo una discreta discrepancia entre la expectativa y la verdad. Los amaba, no quería hacerles daño. Y, sin embargo, cada día que posponía la honestidad sentía que me hacía daño a mí mismo. Me decía que podía gestionarlo en privado. Mucha gente vive una doble vida, ¿no? Solo sería el hermano que conocían y la mujer en la que me estaba convirtiendo cuando estuviera a salvo. Pero la seguridad empezó a sentirse como otra jaula. Cuanto más real se volvía para mí, más difícil me resultaba volver a encogerla. Me seguía en las conversaciones, en las risas, en mi forma de escuchar. Me sorprendí reaccionando como ella emocionalmente, instintivamente, y luego luchando por traducirlo de nuevo a algo aceptable. Una tarde, mientras ayudaba a mi hermano con algo trivial, sentí una calidez desconocida. No incomodidad, no celos, sino una conexión. Los vi hablar, gesticular, existir con tanta libertad, y algo en mí, con un anhelo tan intenso, casi me dejó sin aliento. No tenía celos de su vida. Tenía celos de su permiso para ser visibles. Esa noche lloré sin saber por qué. No eran sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que empapaban la almohada como confesiones. Pensé en cuánto tiempo me había estado editando, recortando bordes, puliendo la suavidad. Me preguntaba qué pasaría si dejaba de hacerlo. La idea me aterraba más que cualquier otra cosa hasta el momento. El primer cambio exterior se disfrazó de practicidad. Compré ropa cómoda, prendas neutras que me hacían sentir más cercanas sin alarmarme. Las telas importaban más que las etiquetas. La forma en que algo se movía contra mi piel podía cambiar mi día por completo. Empecé a caminar de otra manera, sin querer, simplemente porque mi cuerpo se sentía menos en conflicto consigo mismo. La gente no comentaba, pero notaba miradas, microexpresiones, curiosidad sin palabras. Empecé a practicar la honestidad en espacios más seguros, de forma anónima en línea, en mensajes nocturnos que luego podría borrar. Decir que lo estoy cuestionando fue como meterse en agua fría. Decir que podría ser ella fue como cruzar un punto sin retorno. Cada confesión reconectaba algo dentro de mí. El miedo no desapareció, pero cambió de forma. Se volvió más agudo, más concentrado, como una advertencia en lugar de un muro. Aún así, no se lo había dicho mi familia. Cada vez que lo imaginaba, se me encogía el pecho. Imaginaba decepción, confusión, un silencio más pesado que un grito. Ensayaba explicaciones que nunca usaba. Pero algo había cambiado irrevocablemente. Ya no podía fingir que era una fase pasajera. La estaba atravesando hacia algo más verdadero. Una noche, volví a verme reflejada.
Esta vez, sin buscar, sin suplicar, solo mirando. Y por primera vez, no vi a un hermano perdiéndose. Vi a una mujer aprendiendo lenta y valientemente a quedarse. La verdad no llegó de golpe. Se acumuló como la lluvia que se filtra en la tierra hasta que un día te das cuenta de que la tierra ha cambiado de peso bajo tus pies. Para entonces, vivía en dos líneas temporales emocionales a la vez. En la superficie, seguía siendo confiable, familiar, respondiendo a un nombre que se sentía cada vez más lejano, como si perteneciera a un amigo de la infancia con el que había perdido el contacto. En el fondo, se estaba formando algo más firme. Nada ruidoso, nada dramático, solo persistente. Empecé a despertarme con una extraña sensación de alineación algunas mañanas, como si mi mente y mi cuerpo hubieran acordado temporalmente dejar de discutir. Esas mañanas me asustaban más que las malas. La tristeza era territorio familiar. La paz, no. Empecé a prestar atención a cómo me respondía el mundo cuando dejé de obligarme a adoptar las mismas formas. Los cajeros se demoraban un poco más. Las conversaciones se suavizaban. La gente me interrumpía menos cuando no me ponía la voz rígida. Nada de eso era lo suficientemente obvio como para confrontarlo, pero era lo suficientemente consistente como para parecer real. Me hizo preguntarme cuánto tiempo de mi vida había pasado proyectando una señal de advertencia sin darme cuenta. En casa, la tensión se volvió más silenciosa y pesada. Las interacciones familiares parecían actuaciones donde me sabía el diálogo demasiado bien. Cada referencia casual a quien se suponía que era me impactaba con un golpe sordo en el interior. No corregía a nadie, no porque estuviera de acuerdo, sino porque corregirlo significaría corregirlo todo. Y no estaba preparada para ese tipo de terremoto. Intenté llegar a un acuerdo conmigo misma. Me dije que podía vivir en el medio para siempre, ser flexible, adaptarme, pero la verdad tiene una forma de rechazar las medias tintas. Cuanto más la honraba en privado, más difícil se me hacía traicionarla en público. Me di cuenta de lo agotada que me sentía después de las reuniones familiares, de cómo necesitaba horas a solas después, solo para respirar con normalidad. El precio de fingir finalmente se había vuelto medible. Una noche, mientras todos dormían, me quedé frente al espejo más tiempo del habitual. No iba vestida de forma ostentosa. Sin disfraz, solo yo, lo más parecido posible. Estudié mi rostro, no con crítica, sino con curiosidad. Repasé rasgos que había pasado años ignorando, notando suavidad donde me habían dicho que viera dureza. Practiqué diciendo ella en voz alta. La primera vez se me quebró la voz. La segunda, no. Ese momento reescribió algo fundamental en mí. No me sentía eufórico. Me sentía arraigado, como si hubiera dejado de flotar justo encima de mi propia vida y finalmente hubiera aterrizado en ella. Las siguientes semanas fueron emocionalmente agotadoras. No porque algo saliera mal, sino porque todo se sentía frágil. Era muy consciente de lo fácil que era que este nuevo sentido de identidad se derrumbara ante un comentario descuidado o una pregunta inesperada. Me retiré socialmente, ahorrando energía. Mis amigos lo notaron. Me preguntaron si estaba bien. Dije que estaba cansada, lo cual era cierto, aunque de la forma más incompleta posible. Entonces llegó la primera prueba de verdad. Un evento familiar, lleno de gente, ruidoso, lleno de recuerdos y suposiciones. Antes de eso, me quedé en mi habitación, mirando mi ropa, sintiendo cómo me invadía el pánico familiar. De repente, todo lo que poseía me pareció mal. No ofensivo, solo inexacto. Elegí la opción menos dolorosa y aún así sentí que estaba pisando piel prestada. Al salir, mi corazón se aceleró, no por miedo a ser vista, sino por la pena de no ser vista. Durante la reunión, alguien hizo una broma inofensiva sobre la masculinidad, sobre ser uno más de los chicos. Se oyeron risas. Sonreí automáticamente, pero en mi interior algo chasqueó con claridad y en silencio, no ira, sino resolución. En ese instante me di cuenta de que esperar el momento oportuno era solo otra forma de posponer mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en la decisión hasta que el amanecer suavizó las ventanas. No estaba lista para contárselo a todo el mundo. Lo sabía, pero estaba lista para contárselo a alguien, a una sola persona, un punto de partida. Elegí a mi hermano, no porque esperara una comprensión perfecta, sino porque confiaba en su honestidad. Cuando por fin hablé, me temblaban tanto las manos que tuve que sentarme sobre ellas. Las palabras salieron torpes, sin pulir, temblorosas por años de moderación. No me etiqueté con precisión. No hice declaraciones. Simplemente dije la verdad tal como la entendía. Que ser hermano se sentía como un eco,
y ser ella se sentía como estar en mi propia voz. El silencio posterior se sintió eterno. Miré al suelo, preparándome para el rechazo. Cuando finalmente hablaron, no fue dramático. Sin discursos, solo un silencioso gracias por decírmelo. Casi me desplomo de alivio. No aceptación, todavía no, sino reconocimiento. Ahora existía fuera de mi propia cabeza. Eso lo cambió todo. A partir de ese día, la transformación se aceleró. No física, sino emocionalmente. Dejé de referirme a mí misma con palabras antiguas cuando estaba sola. Me permití imaginar un futuro sin pestañear. Noté cómo mi reflejo respondía a la amabilidad en lugar del escrutinio. La mujer que había estado conociendo fragmentariamente comenzaba a sentirse continua. Pero la claridad trae consigo su propio miedo. Sabía que contárselo a una persona no era el final. Era el principio. El camino por delante era incierto, desigual y visible. Tendría que elegirme repetidamente, incluso cuando me reconfortara, incluso cuando invitara a la incomprensión. La idea me aterraba, pero la idea de volverme aterraba aún más. Al amanecer de otra mañana cualquiera, comprendí algo silenciosamente monumental. No me estaba transformando en alguien nuevo. Estaba descubriendo a alguien que había sobrevivido años de silencio. Y por primera vez, no estaba solo con ella. Todo cambió cuando dejé de ser el único testigo de mí mismo. Esa sola conversación abrió una puerta que llevaba años reforzando. Y en cuanto se abrió, aunque fuera un poco, el aire entró de golpe. No perdí el miedo de repente. Al contrario, el miedo se diversificó. Ahora, nuevas preguntas se sumaban a las antiguas. ¿Qué tan rápido es demasiado rápido? ¿Qué tan honesto es demasiado honesto? ¿Cómo se protege algo frágil sin volver a ocultarlo? Atravesaba mis días con mayor consciencia, como quien aprende a caminar sobre huesos recién curados. Cada interacción tenía un subtexto. Cada decisión se sentía simbólica. Ya no solo sobrevivía a mis pensamientos. Estaba negociando con la realidad. Y aprendí que la realidad no es tan rígida como el miedo insiste. Pero si se da cuenta cuando cambias. Mi hermano se convirtió en un punto de apoyo silencioso. No me interrogaban ni me exigían explicaciones. Hacían preguntas sencillas en momentos inesperados. ¿Cómo te sientes hoy? No por nada, solo por lo que sentía. Siempre me pillaba desprevenido. No estaba acostumbrada a que me preguntaran eso sin condiciones. A veces no tenía respuesta. A veces, la respuesta nos sorprendía a ambos. En casa, empecé a hacer cambios tan pequeños que parecían casi imaginarios. Reorganicé mi habitación, no para ocultar nada, sino para sentirme más a gusto. Me permití elegir colores que siempre había evitado. Pasé más tiempo frente al espejo, sin adaptarme, simplemente existiendo. Practiqué la dulzura sin disculparme. No eran rebeliones, eran correcciones. Emocionalmente, todo se intensificó. La alegría dejó de llegar con cautela. Llegó en oleadas plenas y brillantes que me sobresaltaron. La tristeza también se profundizó, pero la sentí honesta, proporcionada, como si perteneciera. Me di cuenta de que había pasado años atenuando mi espectro emocional solo para mantener una ilusión de estabilidad. Dejar que se expandiera me pareció peligroso y necesario a la vez. El mundo exterior empezó a reaccionar de forma sutil. Un desconocido me habló de forma diferente sin darme explicaciones. Un amigo comentó sobre mi energía, dijo que me veía más ligero, aunque no supo explicar por qué. Me vi reflejado en las ventanas y apenas reconocí la postura, no porque fuera exagerada, sino porque era relajada. Mi cuerpo ya no se preparaba para un juicio que aún no había recibido. Aún así, el mayor obstáculo seguía sin mencionarse. Mis padres. Su presencia llenaba la casa con una gravedad de la que no podía escapar. Amaban profunda y sinceramente, pero el amor aún puede conllevar expectativas como reliquias heredadas. Los observé atentamente, catalogando momentos de apertura, momentos de rigidez. Busqué señales. Cualquier cosa que me indicara lo duro que sería el terreno cuando finalmente diera un paso al frente. La espera pasó factura. Cargar con la verdad se sentía más pesado cada día que pasaba sin compartirla. Hubo momentos en que casi se lo contaba impulsivamente durante conversaciones nocturnas, durante tranquilos viajes en coche. Pero el miedo siempre me atenazaba en el último segundo, no el miedo a la ira, ni el miedo a la decepción, ni el miedo a reescribir su comprensión de mí de una manera que pudiera causarles dolor. Me dije a mí mismo que los estaba protegiendo. Me preguntaba, sintiéndome culpable, si realmente me estaba protegiendo a mí mismo. Mientras tanto,
Ella seguía apareciendo, imposible de ignorar ahora. No como una fantasía, no como un capricho secreto, sino como mi voz interior. Cuando imaginaba mi futuro, ella estaba ahí sin esfuerzo. Cuando pensaba en la felicidad, ya no era abstracta. Tenía forma, tono, presencia. Esa comprensión me acompañó en el dolor de los años que pasé convenciéndome de que desear esto significaba que algo andaba mal conmigo. La primera vez que me referí a mí misma como ella en una frase escrita, me temblaron tanto las manos que tuve que dejar de escribir. Me quedé mirando la palabra un buen rato, esperando sentir pánico. En cambio, sentí una satisfacción silenciosa, como encajar la última pieza de un rompecabezas que desconocías que estaba incompleto. El lenguaje importaba más de lo que me habían enseñado. No solo describía la realidad, la permitía. No todos reaccionaron bien cuando empecé a abrirme más allá de mi hermano. Algunos amigos se distanciaron, confundidos por cambios que no podían categorizar. Algunos hicieron bromas incómodas, intentando recuperar la familiaridad llevándome de vuelta a viejas dinámicas. Esos momentos dolieron más que un rechazo directo. Revelaron lo condicionales que habían sido algunas conexiones. Aún así, también hubo sorpresas. Amabilidad inesperada, curiosidad sin prejuicios, apoyo que llegó de direcciones que nunca había anticipado. Cada respuesta me enseñó algo. ¿Quién me escuchó? ¿Quién me interrumpió? ¿Quién hizo preguntas y quién decidió que ya sabía las respuestas? Aprendí que la aceptación no es ruidosa. No se anuncia sola. Se manifiesta de forma constante, silenciosa, en la forma en que las personas se adaptan en lugar de discutir. Físicamente, los cambios fueron sutiles, pero significativos. No fueron transformaciones dramáticas, ni milagros de la noche a la mañana, solo alineación. Mis movimientos se volvieron más expresivos sin intención. Mi rostro se suavizó cuando no lo controlaba. Empecé a reconocerme en momentos espontáneos en lugar de posados. El cuerpo recuerda lo que la mente reprime. Una vez que dejé de luchar contra él, respondió con gratitud. Hubo reveses. Días en que la duda resurgió con una claridad venenosa. Días en que miré mi vida y me pregunté si este camino me costaría más de lo que me había dado. En esos días, la tentación de retirarme era fuerte. Habría sido más fácil volver a la forma familiar de hermano, dejar que el mundo mantuviera su narrativa cómoda. Pero cada vez que imaginaba hacer eso permanentemente, algo dentro de mí se retraía. Había cruzado un umbral insalvable. La comprensión más difícil llegó poco a poco. No se trataba de ropa, nombres ni apariencias. Se trataba de integridad, de despertar y reconocer a la persona que vive tu vida, de no inmutarte al escucharte hablar. No quería aplausos. Quería coherencia. Con el tiempo, la conversación con mis padres dejó de ser un futuro abstracto y empezó a sentirse inevitable. El miedo no desapareció, pero maduró. Se volvió menos una catástrofe y más una preparación. Ensayé lo que diría, no para convencerlos, sino para mantener la calma si no entendían. Me debía eso a mí mismo. En vísperas de esa decisión, me senté solo y reflexioné sobre lo lejos que había llegado. Pensé en el niño que aprendió a actuar desde pequeño. El adolescente que confundió el silencio con la seguridad. El adulto que finalmente eligió la verdad por encima de la comodidad. Ninguna de esas versiones fue un error. Eran pasos necesarios. Mientras yacía allí, con el corazón acelerado, sentí su presencia plenamente, no como una idea, ni como una esperanza, sino como yo mismo. Ya no pedía permiso. Me preparaba para presentarme como es debido. Y pasara lo que pasara después, sabía una cosa con absoluta certeza. Ya había sobrevivido la realidad. La mañana que decidí contársela a mis padres no me pareció heroica. Me pareció ordinaria, de la forma más inquietante, como si el mundo no hubiera recibido el aviso de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Me desperté temprano, antes de que la casa encontrara su ritmo. La luz era tenue y gris. Se extendía con cuidado por las paredes como si ni siquiera el amanecer quisiera inmiscuirse. Mi corazón ya latía a 1000, no a un ritmo desenfrenado, sino constante, como si hubiera estado corriendo toda la noche sin mí. Me senté en el borde de la cama e intenté respirar de forma convincente. Cada inhalación transmitía el mismo pensamiento. Después de hoy, no hay versión de mí que no lo haya intentado. No me vestí de otra manera. Eso me pareció importante. No era una actuación ni una revelación. Era una verdad, y quería que se sostuviera por sí sola, sin distracciones. Aún así, al recorrer la casa, noté cómo mi cuerpo se mantenía. Más erguido, sí, pero también más suave, como si finalmente me hubieran quitado un soporte interno. Nos sentamos juntos en la sala,
Los tres, con el aire cargado de una familiaridad tácita. Casi pierdo el valor cuando mi madre me hizo una pregunta común y corriente, algo sobre planes para la semana. La normalidad del asunto casi me destrozó. Me di cuenta de lo fácil que sería dejar pasar el momento, decirme que lo haría más tarde, cuando todo estuviera más tranquilo, cuando estuviera más fuerte, cuando las condiciones fueran perfectas. Pero la perfección ya me había robado demasiado tiempo. Hablé antes de darle vueltas. La primera frase salió áspera, sin pulir. Dije que necesitaba hablar. Dije que era importante. Vi cómo sus rostros se transformaban en preocupación, y por un breve instante, la culpa amenazó con arruinarlo todo. Me recordé a mí mismo, la honestidad no hace daño. Lo que siguió no fue un discurso. Fueron fragmentos, pedazos de una vida que había vivido en silencio durante años. Hablé de la incomodidad, de sentirme desorientado, de cómo la palabra hermano había empezado a parecerme propia de alguien a quien amaba, pero que ya no lo era. Al principio evité las etiquetas, no por vergüenza, sino por respeto a mí mismo y a la gravedad del momento. Hablé despacio, con cuidado, priorizando la verdad sobre la elocuencia. El silencio posterior fue distinto a cualquier otro que hubiera experimentado. Ni hostil ni cálido, simplemente inmenso. Mi padre tenía la mirada fija en un punto del suelo. Mi madre tenía las manos entrelazadas con demasiada fuerza sobre su regazo. Esperé, resistiendo el impulso de llenar el espacio con disculpas. Cuando mi madre finalmente habló, le tembló la voz. Dijo que no entendía, no con enojo, sino con sinceridad. Me preguntó cuánto tiempo llevaba sintiéndome así. Me preguntó si estaba segura. Las preguntas eran cautelosas, frágiles, como pisar hielo. Respondí con la mayor delicadeza posible, sin ponerme a la defensiva, sin ensayar. Le dije que no me apresuraba. Le dije que nunca había estado tan seguro de nada importante. Mi padre guardó silencio durante un buen rato. Cuando lo hacía, era para decir que necesitaba tiempo. Esa frase transmitía distancia y esfuerzo. Asentí. El tiempo, había aprendido, no era un rechazo. Era un proceso. Nada explotaba. Ninguna puerta se cerraba de golpe. No hubo declaraciones dramáticas. Y, sin embargo, cuando me retiré a mi habitación después, me desplomé en la cama como si hubiera corrido kilómetros. La liberación fue abrumadora. Lloré, no porque todo saliera perfecto, sino porque sucedió. La verdad ya no estaba confinada en mi pecho. Había llegado al mundo de forma imperfecta, temblorosa, pero innegable. Los días que siguieron fueron extraños y tiernos. Las conversaciones parecían tentativas, como aprender a hablar de nuevo tras una larga enfermedad. A veces, mis padres evitaban el tema por completo. A veces, mi madre hacía preguntas torpes pero sinceras. Mi padre permanecía más tranquilo, pero no frío. Aprendí a interpretar pequeños gestos, una mirada más larga, un tono más suave, una pausa antes de decir mi nombre. Estaba ocurriendo un cambio, pero no de forma estridente. En mi interior, algo profundo cambió. Ya no tenía que gastar energía escondiéndome. Esa energía se dirigió a otra parte, a la paciencia, al autocuidado, a imaginar un futuro sin calcular constantemente el riesgo. Noté cuánto espacio mental había ocupado el secretismo. Sin él, mis pensamientos se sentían más amplios, menos abarrotados. Empecé a presentarme de forma diferente en determinados espacios. No en todas partes, no todos a la vez, pero sí lo suficiente como para sentirme real. Cada presentación me producía un escalofrío de miedo, seguido de una firme sensación de rectitud. Algunas personas tropezaban, otras me sorprendieron con un respeto inmediato. Cada interacción reforzaba la misma lección. Podía sobrevivir a los malentendidos. No podía sobrevivir al borrador. Físicamente, la alineación se profundizó. Mis gestos se volvieron más naturales, mis expresiones menos cautelosas. Dejé de observar mi reflejo constantemente. En cambio, me vi a mí mismo riendo inesperadamente, escuchando, existiendo, y sentí un silencioso reconocimiento. Ese soy yo. No era algo aspiracional, ni imaginado, sino presente. Hubo pérdidas, algunas relaciones se debilitaron, se tensaron por la incomodidad o la desaprobación silenciosa. Las lamenté con honestidad, sin amargura. No todos están destinados a acompañarte en cada versión de ti mismo, aceptando ese dolor, pero también aclaró quién se quedó. Y luego hubo momentos de asombrosa gracia. Un amigo que se corrigió sin que se lo pidiera. Un familiar que usó mi nombre por primera vez, torpe pero sincero. Mi hermano que nunca dudó,
que consideró mi transformación como algo natural e inevitable. Estos momentos infundieron algo nuevo en mi comprensión de la familia, no como una estructura fija, sino como una estructura viva. También enfrenté un dolor más silencioso, llorando la persona que había fingido ser. No porque fuera falso, sino porque me había ayudado a superar años en los que no conocía otro camino. Dejarlo ir no fue rechazo, fue gratitud. Me mantuvo a salvo hasta que pude protegerme a mí misma. A medida que las semanas se convertían en meses, la tensión en mi cuerpo disminuía. Dormí mejor, reí con más libertad. Me sorprendí haciendo planes sin filtrarlos inmediatamente por el miedo. El futuro ya no parecía un pasillo que se estrechaba. Se sentía amplio, incierto y posible. Una noche, mi madre se sentó a mi lado y dijo algo simple que me desmoronó por completo. Dijo: «Todavía estoy aprendiendo, pero quiero conocerte tal como eres». No hubo ceremonia, ni disculpa, solo intención. Me aferré a esa frase como a un salvavidas. Entonces comprendí que la transformación no es un evento único. Es una serie de permisos que te das una y otra vez. Permiso para hablar, permiso para descansar, permiso para ser visto antes de sentirte acabado. Para cuando me vi reflejada esa noche, ni me inmuté. No analicé. Sonreí. No con una sonrisa amplia, ni performativa, sino real. Vi a la mujer que tanto había luchado por proteger, de pie, serena, en su propia vida. No había terminado de transformarme, pero por primera vez no me precipitaba hacia un final imaginario. Viví el proceso con plenitud, honestidad, sin disculpas. Y ese, entendí, fue el cambio más radical de todos. Solía creer que la transformación tenía un punto final, un momento en el que todo se asentaría en la certeza y finalmente sentiría que había terminado. Ahora lo sé mejor. Lo que encontré en cambio fue algo más tranquilo y mucho más poderoso: continuidad. La vida no se detuvo después de que les dije a mis padres. Seguía moviéndose: recados, conversaciones, cumpleaños, responsabilidades. Solo que ahora me movía con él en lugar de en su contra. El mundo no se había reorganizado en torno a mi verdad. Y, curiosamente, eso era reconfortante. No lo necesitaba. Solo necesitaba espacio para existir honestamente en él. Los cambios que siguieron fueron graduales, pero inconfundibles. Mis padres tropezaron, se corrigieron, volvieron a tropezar. A veces se les escapaban las palabras equivocadas. A veces resurgieron viejos hábitos. Aprendí a medir el progreso no por la perfección, sino por el esfuerzo. Por el hecho de que preguntaban en lugar de asumir. Por cómo la preocupación se transformaba poco a poco en curiosidad, por los momentos en que el silencio no era evasión, sino reflexión. Una tarde, meses después de aquella primera conversación, mi madre me preguntó cómo quería que me presentaran a alguien. La pregunta era sencilla. ¿El impacto? No. Respondí sin dudarlo. Y cuando asintió y lo respetó, algo dentro de mí exhaló algo que no sabía que había estado reteniendo desde la infancia. El reconocimiento no siempre llega con bombos y platillos. A veces llega como una pregunta sincera. El camino de mi padre fue más tranquilo, más lento, pero no menos real. Demostró su aceptación con acciones más que con palabras. Pequeños ajustes, presencia firme, constancia. Un día, durante una conversación rutinaria, se refirió a mí correctamente sin detenerse. No me miró después. No esperó mi aprobación. Simplemente siguió hablando. Tuve que disculparme para que no viera que me temblaban las manos. Fuera de la familia, seguí eligiendo la visibilidad poco a poco. Aprendí cuándo explicar y cuándo no. Aprendí que no le debía a nadie mi historia completa para ser respetada. Aprendí que la confianza no es ruido. Es la ausencia de disculpas donde uno solía vivir. Cada día confiaba un poco más en mí mismo para navegar por el mundo tal como era, no como lo había ensayado. Hubo momentos difíciles. Por supuesto, desconocidos que me miraban fijamente demasiado tiempo, conversaciones que se acallaban inesperadamente, soledad ocasional que se colaba durante las transiciones. Pero esos momentos ya no me definían. Eran interrupciones, no veredictos. Descubrí que la resiliencia no se trata de nunca ser lastimado. Se trata de no dejar que el dolor te convenza de que tu existencia está mal. Físicamente, mi cuerpo se sentía como si finalmente hubiera dejado de resistirse. No era perfecto, no era idealizado, simplemente honesto. Me movía por el espacio con una confianza que no provenía del esfuerzo, sino de la alineación. A veces, mi risa me sorprendía. Con qué libertad surgía, con qué poco me costaba. Dejé de examinarme constantemente.
Confié en mis instintos. Confié en mi presencia. Emocionalmente, me volví más espaciosa. Me permití sentir alegría sin sospechas, tristeza sin vergüenza. Dejé de cuestionar cada felicidad, esperando que me la arrebataran. La mujer que antes conocía solo en momentos privados era ahora mi forma de experimentar el mundo. Abierta, perceptiva, con los pies en la tierra. Ya no era frágil. Era resiliente porque había sido puesta a prueba. Un día, mientras revisaba fotos antiguas, me encontré con imágenes de la persona que solía ser. El hermano, el hijo, la versión de mí que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. No me inmuté. No sentí arrepentimiento. Sentí ternura. No era una mentira. Era un puente. Y los puentes no están hechos para durar para siempre. Están hechos para llevarte a un lugar más seguro. Entonces comprendí que mi historia no se trataba de convertirme en otra persona. Se trataba de permanecer. Permanecer con la incomodidad del tiempo suficiente para que la verdad aflorara. Permanecer con el miedo hasta que se aflojara. Permanecer presente mientras corría habría sido más fácil. Todas las versiones de mí que me precedieron tenían algo en común. Aguantaron para que yo pudiera llegar aquí. Ahora, cuando me veo reflejado, no lo siento como una negociación. Se siente como una conversación que ya no necesita palabras. Veo a alguien que eligió la honestidad incluso cuando complicó las cosas. Alguien que aprendió que la autenticidad no es egoísta, es sostenible. Alguien que dejó de encogerse ante el rechazo y comenzó a expandirse hacia las posibilidades. Si esta historia suena dramática, es solo porque la supervivencia a menudo se da en silencio, repetidamente, sin público. Sigo evolucionando. Siempre lo haré. Pero ya no espero sentirme suficiente para empezar a vivir. Vivo como soy. Y eso ha sido más que suficiente para seguir adelante. Antes era mi hermano, ahora soy yo mismo. Y por primera vez, el viaje se siente como un hogar.